escuchando Biblia se aprende. Ojami Avilés, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Hoy de verdad tuvimos un programa bien bonito y el doctor Nelson Torres me hizo la plataforma para la situación que yo voy a estar hablando hoy en nuestra historia. Muy bien. Y quiero comenzar rapidito. Ajá. Se titula El otro perdón. Ajá. Y hoy yo les voy a narrar esta hermosa historia que todos conocemos. De seguro que los tres la han escuchado 1000 veces y es la historia de José. Sí. Sí, ¿verdad que José, sí? Brutal. Sin embargo, hoy no nos vamos a enfocar en José. Ok, en él no. En él no. ¿Saben? ¿Quieren saber por qué? Bueno. Vamos a ver. Pues vamos a comenzar la historia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Primero vamos a hablar un poquito del contexto, porque así vamos a poder entender. Okay. Miren, ustedes saben que esta historia se encuentra en los mares profundos del Antiguo Testamento y nos vamos a ir a Génesis, ese primer libro, y por allá por los capítulos del 27 al 30 está el relato del papá de José, de Jacob. Que él cuando era joven, no sé si se acuerdan, que él en complicidad con su mamá Rebeca engañaron a su papá Isaac, que ya estaba ancianito y estaba ciego. Y Jacob le robó la primogenitura a su hermano gemelo fraterno Esaú. Eso fue, ¿verdad? Que la mamá lo vistió con pieles, le llevaron el guiso y su papá cieguito como que le extrañaba, pero entendía que estaba bendiciendo a Esaú. Y era que Jacob le estaba robando la primogenitura. ¿Qué trajo esto? Bueno, que Esaú quería matar a Jacob y entonces mamá tuvo que enviarlo con otro engaño, tuvo que enviarlo a la casa de su hermano Labán y Jacob sale hacia allá a vivir en la casa de tío Labán, pero ¿saben qué? Tío Labán era más engañador que Jacob. Era peor que Jacob, engañaba más que Jacob by far. Y en la casa de Labán, allá Jacob tuvo que trabajar 7 años para casarse con la nena que él amaba, con Raquel. Él quedó enamorado de la segunda hija de Labán, prendado, y los dos, porque fue mutuo. Pero entonces en la noche de la boda, el suegro le cambia a la hija y entonces le cambiaron los planes, pero sabes que eso era como bien distinto a lo que es hoy. Y cuando él va a estar ¿verdad? Íntimamente con su esposa, se encuentra por la mañana que había estado con la primera hija de Labán, con Lea. Y Leita no era tan bella como Raquel. Leita era visquita. Era ordinaria, dicen que era una mujer ordinaria, así que cuando él se encontró esa no grata sorpresa, pues reclama y pues lamentablemente fue un truco, vuelvo y les digo, era mucho más engañador que Jacob y le hace trabajar 7 años más. Le concede a Raquel, pero lo hizo trabajar 7 años más y después de eso estuvo 20 años allí trabajando, luchando con un gran engañador. Miren, su primera esposa Lea, yo estaba buscando y tuvo, yo se lo voy a decir bien rápido, tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y una nena, a Dina. Bilha, que era la sierva de su amada esposa Raquel, esa le dio 2 hijitos, Dan y Neftalí. Silpa, que era la sierva de Lea, le dio 2 más, Gad y Aser. Y por último, la amada Raquel, que miren qué ironía, no le podía dar hijos, entonces cuando tuvo hijos le dio a José. Y aquí es que comienza nuestra historia, le dio a José y más tarde sabemos que en la historia, más ancianito todavía, ella tiene a Benjamín. Y así comienza esta historia. Ven el contexto, que era un poquito complicado. Esta familita complicada, que no comienza como debió haber comenzado. Entonces ahora nos vamos a ir y adentrarnos entre los capítulos del 37 en adelante de Génesis para ver qué sucede. Y dice la historia que José era el hijo favorito de Jacob. ¿Ok? Era el hijo favorito, ya tenía 17 añitos. Y él ayudaba a hermanos y a papá a cuidar las ovejas. Entonces José tenía una peculiaridad y era cachota. Él le decía a su papá todo lo que hacían los hermanos, porque los hermanos eran una joya de Cristo, eran malitos y él les contaba todo. Así que Jacob amaba mucho más a José, pero no era porque era chota. Ajá. Él lo amaba porque le había nacido en su ancianidad. Ya ustedes saben, cuando uno está mayor, uno tiene una comprensión mejor, ¿verdad? Así que él hizo un apego con este hijo. Entonces le hizo una capa hermosa, una túnica de colores, la famosa túnica de colores de José. Pero sus hermanos lo odiaban, dice la palabra, que ni siquiera le hablaban. Pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Estamos hablando de hombres grandes ya, no estamos hablando de niños. O sea, de gente adulta que sentía este resentimiento. Este escenario familiar no se pone mejor, se complica más, porque José tuvo 2 sueños, los famosos 2 sueños de José, donde apuntaba a que su familia le iba a estar rindiendo honor a él. ¿Para qué fue eso? Esa fue la gota que colmó la copa. Poco tiempo después de haber tenido estos sueños, los hermanos de José habían estado
con las ovejitas. Me acordé de ti, Fernán, porque estaban con las ovejitas, con los rebaños, pero se habían ido a un lugar lejos de la casa y habían estado como que mucho tiempo allí. Y papá le dice a José, vete y chequéamelos y tráeme el informe. Papá no era bobo, papá también le gustaba saber lo que estaba pasando. Y José era bien diligente y le dice, claro que sí, estoy listo. Y allá arrancó, los fue y los buscó y los encontró. Cuando los hermanos lo están viendo de lejos, que dicen, mira quién viene por ahí, el chota. Ay. Y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando lo vieron, ya sus hermanos tenían, como decimos en Puerto Rico, el casco caliente. Sí. Y unos a otros se decían, aquí viene el soñador, aquí viene. Vamos a matarlo. ¿Están escuchando bien? Vamos a matarlo, vamos a tirarlo en una de estas cisternas. Y le vamos a decir a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Y entonces vamos a ver dónde quedan los sueños del soñador. Cuando José llega, sus hermanos le arrancan inmediatamente la túnica de colores que papito le había hecho. Lo tiraron a la cisterna vacía. Luego se sentaron a comer relax, como que aquí no ha pasado nada. ¿Se acuerdan que Nelson estaba hablando cuando la mente ya se vuelve fría? Así estaban estos hijos. Y entonces ellos ven, cuando están comiendo, ven a lo lejos una caravana de madianitas que venía por ahí en camellos. Y esa gente, lo que pasaba es que llevaban productos aromáticos para venderlos en Egipto. Y ellos dicen, viene entonces se para el otro hijo, Judá, el hijo, uno de los hijos de Lea. ¿Se acuerdan que Lea es la primera que le pare una tanda de hijos a él? Pues viene y le dice a los otros, vamos a hacer esto, mi gente, no lo matemos, porque si lo matamos vamos a tener que vivir encubriendo el crimen. Él es hermano como quiera de nosotros, de sangre. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a vendérselo a estos mercaderes. O sea, ¿estás oyendo? Qué horrible. No lo vamos a matar, pero vamos a venderlo. O sea, ninguna idea era buena. Ok, así que todos estuvieron de acuerdo. De hermanos, No. Corillo. Sí, tú corillo. sabes. Pero estás viendo lo que es una mente dañada, lo que es una mente por el dolor. Sí, prejuiciada ya. Exactamente. Sí. O sea, lo que Nelson hablaba, yo me quedaba como que, wow, esto viene de toda la vida sucediendo. ¿Qué sucede? Sacan a José de la cisterna, porque la cisterna no era con agua, era de esas cisternas, pozos secos. Lo sacan, lo venden por 20 monedas de plata y se lo entregan a los mercaderes. Y aquí yo le quiero hablar a nuestra audiencia. Esta historia, amados y amadas, es bien triste, porque ustedes se pueden imaginar la desesperación de José escuchando que sus hermanos lo querían matar. O sea, lo enviaron como esclavo sin ninguna misericordia a unos extraños que solo Dios sabe lo que pasó en ese camino y cómo lo trataron a un pobre ser humano de 17 años. Lamentablemente, él fue llevado como trata humana. O sea, aquí vemos un ejemplo de trata humana a ser vendido en una tierra lejana por celos. Y lamentablemente en este tiempo no había AirTag, no se podía localizar a José donde estaba. Este crimen, yo me puse a pensar, este crimen premeditado, hoy nosotros tuviésemos este crimen en todos los medios. Esto fue una noticia de primera plana. Este maquiavélico acto era equivalente a que lo habían matado. O sea, tú estás desapareciendo un hermano, un hijo. O sea, tú estás matando un hermano y tú estás matando el corazón de un padre. Estamos viendo cómo va esta historia. Pero si hasta aquí esto les parece cruel, esto se puso peor. A ver. Porque los hermanos entonces matan un cabrito, mojan la túnica de José en la sangre, con la sangre del cabrito, y se lo llevan a papá y le dicen, mira lo que encontramos. Nos parece que esta es la capa de tu hijo. Y cuando entonces Jacob lo reconoció, se llena de dolor y grita, sí, esa es la capa de mi hijo. Seguramente un animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. O sea, están viendo, o sea, ni no les temblaba la mano. Demasiado. Está bien cruel. O sea, es una historia bien duro. desgarradora. Hacerle eso al viejo tacañón. Exacto. Yo me ponía a pensar cómo hacer así sufrir a mi papá. No. Estamos, o sea, yo quiero que se vayan acomodando con el sufrimiento de Jacob. Y entonces Jacob rasga sus ropas, se viste de tela áspera e hizo duelo por su hijo. Dice la palabra que por mucho tiempo, por un largo tiempo. Y toda la familia trató de consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo, ¿sabes lo que decía a menudo? Este es el hombre de la promesa. ¿Se acuerdan que este es el hombre de la promesa de la descendencia? Este hombre se pasaba diciendo, después de la desaparición de José, yo me iré a la tumba llorando a mi hijo. O sea, yo me quiero morir. Y sollozaba. Ese viejito estaba en depresión. Y yo quiero aquí que
estamos escuchando, escucha bien, amado hermano, cómo el egoísmo engendró coraje, cómo el coraje engendró celo, cómo el celo engendró engaño, cómo el engaño engendró crueldad desmedida y la crueldad desmedida engendró los deseos de matar a su propia sangre. Esta familia no supo mantener a Dios como su centro y le sucedió, ahora vámonos al tiempo de nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, donde están los frutos del Espíritu, pero también está la conducta de los que obedecen los malos deseos. Y Pablo decía, cogió un pedacito donde decía, esta gente odia a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos. O sea, tenemos todas las características cuando no tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Y dice la palabra que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Miren, la simiente de esta familia se había contaminado y esto no era desde ahora. Vamos a darle un chispito al cassette para atrás. Observemos, y no me voy a ir a Abraham con la pelea de Agar y de su esposa. Vámonos a irnos a los papás, a Rebeca e Isaac, los padres de Jacob. Obsérvate esto, Rebeca tuvo gemelos, pero ella prefería a Jacob y su esposo Isaac prefería a Esaú. Y hay una división en el hogar, y hay unas preferencias. Rebeca y Jacob se confabulan y les roba la primogenitura a Esaú y también engañó a papá. También Rebeca fomenta en su hijo el engaño, la traición premeditada, y esto le costó a Rebeca, que su hijo se tuvo que ir a la casa de su hermano, pero ella no lo volvió a ver, ella murió sin verlo regresar. Todo esto trajo consecuencias y se sigue pasando de familia en familia. Y ahora yo quiero que regresemos a la historia de José rapidito. Ya sabemos que los mercaderes madianitas se lo llevaron para Egipto. Allá se lo venden a nuestro amigo Potifar, que estaba a cargo, ¿verdad? Era uno de los grandes del faraón del ejército. Y allí José llegó a ser su administrador. Allí él llega a ser su hombre de confianza. Ay, sin embargo, la esposa de Potifar era otra joya. ¿Y qué pasó? Quería adulterar con José. Y José la deja con la túnica otra vez en la mano, sale corriendo, pero aún así lo meten preso siendo inocente. Y dice la historia, ya vamos por Génesis 39, dice la historia que aún allí en la cárcel, Dios siguió ayudando a José dándole muestras de amor. ¿Por qué? Porque hasta el carcelero lo trataba bien, lo puso a cargo de los presos, le dio los proyectos especiales. Todo eso estaba pasando, pero estaba preso, no dejaba de estar preso. Y dentro de la cárcel, Dios permitió que José fuera el que interpretara los sueños de dos funcionarios del faraón que llegaron allí, porque parece que se formó un revolú en el palacio y llegó un copero y llegó un panadero, y José le interpreta, ¿verdad?, guiado por Dios, el futuro y la sentencia de ellos dos. El panadero, él le dijo, tú vas a ser sentenciado a muerte, y al copero los restituían de su puesto, y así pasó. Ay, pero entonces, aparentemente después de eso no pasó mucho, y 2 años después, Dios permite que el faraón sueñe con el futuro económico de Egipto, que venían los 7 años de mucha abundancia, pero venía la hambruna más grande de la historia, que eran 7 años, que iba a ser, era tan grande que iba a ser olvidar los 7 años de abundancia. Y entonces, 2 años después, el copero dice, ya chequé, mal agradecido, si yo me acuerdo de este muchacho que me dijo a mí lo que iba a pasar, y mandan a buscar a José, y Dios posiciona a José como el intérprete del faraón, y también lo posicionan como el gobernador, el segundo en mando de Egipto. Vamos viendo la transición de José, pero no quiero que pierdan de vista el dolor de papá que está todavía allá en Canaán. Y entonces el faraón le entrega a su esposa, le entrega una de las hijas a José. Tienen 2 hijos, y miren qué linda esta parte de la palabra donde dice que al primero de ellos José lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho, escuchen qué bello, olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. Se quedó el pasado atrás. Por eso José adelantaba a pesar de una vida tan dura. Y a su segundo hijo le llamó Efraín, porque dijo, Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. José, siendo inocente, había padecido de muchas crueldades y de muchas injusticias, como muchas personas que posiblemente hoy están escuchando y viendo este programa. Sin embargo, José decidió perdonar y dejar su doloroso pasado atrás, y vivió sin odio, y no se desquitó con los demás, y no tenía esa dura realidad frente a él, la dejó atrás. Amados,
esta historia hasta aquí, ¿verdad? Que ha estado dura, pero hermosa, porque se ve el fruto del amor en un corazón maltratado que decidió dejarse gobernar por Dios. Sin embargo, ahora en el final, yo quiero que escuchemos la parte de la historia donde el Espíritu Santo nos va a mostrar el otro perdón. Y así yo titulé esta historia, porque me he encontrado con una sorpresota en esta historia. Miren, comienza la hambruna. Entonces llegaron estos 7 años espantosos de la hambruna de los sueños del faraón, y Dios permite que este sistema que hace José de almacenaje, inventario y distribución, que este sistema fuese la herramienta económica que catapultó a Egipto y lo volvió una de las grandes potencias del mundo. Y ellos le ayudaron no solamente a los egipcios, a todo el mundo para que no murieran de hambre. Y ya vamos por Génesis 42, cuando Jacob supo, papá, que está ya adolorido, y se entera que en Egipto hay trigo, le dice a los hijos, ¿qué hacen mirándose las caras? Arranquen para allá, para Egipto, vayan, que nos vamos a morir de hambre, vayan a buscar trigo. Los empaca y los envía. Mucha gente salía de Canaán y de todas partes del mundo a ir a buscar trigo, y por ahí iban los 10 hermanos de José de camino. ¿Y qué había pasado? Ya Raquel, ¿se acuerdan? La que de verdad él amaba, le había dado a Benjamín. Ya había parido a Benjamín, y ya Jacob tenía como que un consuelito, y no lo dejó ir. No dejó ir a Benjamín para Egipto, porque él decía, yo no quiero que me le pase una desgracia a este otro hijo. Ok, cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José. ¿Se acuerdan los sueños? Yes. ¿Se acuerdan los sueños? Se inclinaron ante José con respeto, porque era el gobernador, pero era el que vendía el trigo a todos los que llegaban. Y los hermanos no los reconocieron, pero él sí. Él de inmediato los reconoció y los dejó creer que él era egipcio, como él estaba vestido bien distinto. Sí. Y como él hablaba con un intérprete, pues los dejó ahí, los dejó, como yo digo, brutos. Pero entonces José dijo, ahora es que, y los chantajeó y empezó a hacer un juego con ellos, con la psiquis, que esa gente estaba histérico con el gobernador. Y miren, ellos se decían unos a otros, esto nos está pasando, estamos recibiendo el merecido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Ellos están hablando entre ellos, José está escuchando y le dice, yo me acuerdo, escuchen qué parte más triste, cuando él nos rogaba que le perdonáramos la vida y no le hicimos caso. Aunque podíamos ver su miedo, ahora estamos pagando las consecuencias. Y viene el hermano mayor, el primer hijo de Lea, Rubén, y le dijo, yo les dije, siempre hay uno, yo les dije que no lo mataran, yo se lo dije, pero ustedes no me hicieron caso. Así que estamos recibiendo castigo. Miren, José, cuando escuchó esa conversación, se tuvo que salir del cuarto a irse a llorar. Porque él vio, es que esto está súper cruel. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, José? No les pagan. Ahí mismo, yo los cojo a todos y los mando a que los metan a la cárcel, que sufran un ratito lo mismo que sufrió él. Sí. Pero qué lindo que José lo que hizo fue, ¿sabe qué? Le llenó los sacos, le puso el dinero para atrás, le dio comida para el camino y los envió para atrás, claro, amenazaditos, porque saben lo que hizo, ¿verdad? Los asustó tanto, les dijo que ellos eran espías. Bueno, los puso contra la pared y se le quedó con uno de los hermanos, se quedó con Simeón. Dijo, no, ahora tú me vas a dejar aquí un rehén. Y les hizo como un pequeño cuestionamiento para averiguar si Jacob estaba vivo, su padre. Si su padre estaba vivo, y también para saber. Y se entera de que tiene un hermano de padre y madre que se llama Benjamín. Ahí él se entera. Él dice, yo quiero conocer a este chiquito. Y les hizo el jaque mate para que ellos regresaran. Esta gente salió de allí muriéndose. Muchas veces. Y ellos se decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Ellos no entendían. Pero amados, muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando tampoco. No entendemos lo que Dios está haciendo, pero yo te cuento, es que cuando el perdón viene de camino para una familia, llega la transformación, se acerca un cambio de vida y va a haber un change in life. Y cuando ellos regresaron a su casa, le cuentan al papá toda la tragedia que vivieron. El gobernador está loco, nos hizo un interrogatorio, se quedó con... Y el papá, ¿qué dijo el papá una vez más? Este es el hombre de la promesa. Él le dice, ustedes me van a dejar a mí sin hijos. José ya no está con nosotros. Ahora Simeón se quedó preso en Egipto y ahora también quieren llevarse a Benjamín. Todo esto acabará por matarme. Una vez más, Jacob está diciendo
que se quiere morir o que se va a morir. Estamos viendo cómo la depresión lo estaba llevando a esto. El pasado de Jacob lo había lastimado demasiado. Por 20 años Jacob estuvo trabajando para un engañador. Él no la pasó fácil allí, él desarrolló traumas, como decía el doctor. Amados, Jacob maduró a golpes, como muchos de nosotros. A golpes, había conocido a Dios. Sin embargo, en su vejez todavía estaba cargando heridas que no le permitían ser un buen padre. Era un padre injusto. Era un padre que amaba más a unos hijos que a otros. Jacob, al igual que muchos de nosotros, estaba soportando personas y circunstancias sin poder amar. Por eso la pérdida de José hizo que él dijera una y otra vez que él se quería morir. Y ahora con la posible pérdida de Benjamín, entró en brote y se puso peor. Jacob no se estaba dando cuenta que Dios estaba permitiendo ese dolor para terminar la buena obra que comenzó en Jacob. Jacob tenía que perdonar su pasado y sus circunstancias. Tenía que amar a todos sus hijos por igual. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender a soportar las circunstancias y a los demás, pero con sanidad. Muchas veces nos creemos que soportamos, estamos cumpliendo con la palabra. No, no, no. El orden es amamos y soportamos. No soportamos sin amar. Ahí estamos desobedeciendo. Esto lo dice la palabra. Jesús lo dijo muchas veces y yo les invito a que busquen Mateo 11, donde yo busqué la versión de Message, porque esta es la parte de mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren esta versión. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado, Jacob y Jacobita? ¿Estás harto o harta de la religión? Ven a mí, ven conmigo, vas a recuperar la vida. Yo te voy a enseñar a descansar de verdad. Camina conmigo, trabaja conmigo, mira cómo lo hago. Esto es Jesús hablando. Le dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia. Eso se llama el otro perdón. No te impondré nada que sea pesado ni incómodo. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y con ligereza. Miren, ante esta crisis, Jacob no confiaba. Jacob se resistía. Pensaba que si algo le quitaba lo poquito que él amaba, él se moriría. Nosotros estamos en medio de una terrible crisis. Estamos irritados hoy. No parece que hay solución aparente a nuestros problemas. Creemos que nos vamos a morir si le pasa algo malo a lo que amamos. Amados, este es el momento de decir como el Salmo 42, y yo creo que todos ustedes se lo saben. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay que hablarle al alma, hay que hacerle recordatorio. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El Señor va a estar ahí para nosotros, el Señor no llega tarde. Y entonces no le costó más remedio, y ya terminó la historia, a Jacob de enviarle a Benjamín porque les dio hambre, se les acabó el trigo, tenían que volver a comprar, así que les envía a Benjamín, se les rasga el corazón, pero en estos momentos él rompió, su dolor lo llevó hasta el límite y entonces miren la oración que hizo, les dijo que el Dios Todopoderoso haga que este hombre, se está refiriendo a José, les tenga compasión y deje que Benjamín y que deje que Simeón regresen con ustedes. En cuanto a mí, escuchen esto, si he de perder a todos mis hijos, tendré que aceptarlo. Este es el hombre de la promesa. Este es el hombre que se le dijo tendrás la descendencia. Estás viendo cómo empezamos a ver el panorama pequeño. Jacob entregó su dolor, pero decidió confiar en Dios. Esta no es la primera vez que hay un hombre de Dios confrontando, entregando lo más que amaba. Miren, Jacob con esta prueba estaba siendo transformado, pero hay un bono. El bono es que el Señor estaba trabajando también con el corazón de aquellos hijos maquiavélicos. Estaba trabajando con ellos también y ellos también serían transformados. Así que el final de nuestra historia, cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto, miren, José los invitó a almorzar al palacio. Allí conoció a Benjamín. José lloraba, ¿sabes? José lloraba más que Jeremías. Yo me he quedado en shock con esta historia. Y les volvió a dar otro sustito. Viene y le echa la copa real en el saquito de Benjamín como para decirle que estaban robando otra vez para quedarse con Benjamín. Y aquí sucede un rompimiento. Aquí entonces, ¿se acuerdan el hermanito de la mala idea? El hermanito que dijo, vamos a venderlo. Vamos a venderlo. ¿Se acuerdan de Judá? Sí. Pues este hermanito, 17 años después, se para
a nombre de sus hermanos, por amor a sus hermanos y por amor al corazón de papá, se paró a suplicarle a José, mire, por favor, por amor al viejito, mi viejito se muere si nosotros le dejamos a Benjamín aquí. ¿Estás viendo cómo cambió el maquiavólico, el que quería matar a su hermano, el que quería dejarlo vendido, el que no quería saber de su hermano? Amados, finalmente ahí José revela su identidad. Ahí sucede la reconciliación con el soñador, con el que se burlaron, con el que maltrataron. Y ahora ellos pudieron ver que los sueños de José eran una realidad. Y tú me dirás, pero ¿y dónde está lo del otro perdón? ¿Dónde está lo del otro perdón? Pues miren, Jacob fue mandado a buscar a Egipto. José mandó a buscar a papá. Cuando Jacob llegó a Egipto, se encontró con el otro perdón. El perdón de su hijo y la sanidad de su hijo y el ver la reacción de sus otros hijos hizo que Jacob perdonara a sus hijos, hizo que Jacob perdonara sus circunstancias, hizo que Jacob encontrara el otro perdón. Y nosotros estamos dispuestos a dejarnos transformar, estamos dispuestos que esta dura realidad que estemos viviendo hoy cambie y podamos no solo soportar, sino perdonar por amor. Bendiciones en extremo. Extraordinario. Mira, alguien escribe aquí al WhatsApp de Nueva Vida, tengo mucho resentimiento con mi padre, así que sabemos que la enseñanza, el mensaje ha llegado y que este es el momento, ¿verdad?, de soltar. El otro perdón. El otro perdón. El otro exactamente, perdón. Exactamente. Qué duro, qué difícil la que le tocó. Oye, Ojami, ahorita vamos a hacer el cierre del concurso de la mejor canción con la mejor guagua. Así que no se vaya, que ya venimos en breve. Bendiciones en extremo.